¿Qué harías si la única pieza que falta ya no existe en ningún lugar del mundo? Esta es la historia de un motor condenado al olvido y de un niño que, con solo lápiz y papel, cambió su destino. Acompáñanos en esta travesía donde la inocencia se convierte en sabiduría y lo imposible se reconstruye con fe. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y prepárate para descubrir lo que un corazón valiente puede lograr. ¿Alguna vez te encontraste frente a algo que parecía simplemente imposible? Aquel motor antiguo, tan valioso para su dueño, había llegado a la retífica como un último suspiro de esperanza. Las herramientas estaban listas, las manos expertas también. Pero bastó un detalle, una pieza rota, insustituible, sin planos, sin medidas, para que todo se detuviera. Y en ese silencio pesado, que a veces nos visita cuando sentimos que nada se puede hacer, se asomó una gran lección. Hay momentos en que la vida nos pide ver más allá de lo que falta, y mirar con nuevos ojos lo que todavía tenemos. Muchos niños, al ver un juguete roto, se desesperan, pero otros lo observan, giran las piezas, imaginan cómo volver a armarlo. ¿Y sabes por qué? Porque no aprenderán a desistir. La vida, al igual que ese motor, muchas veces nos presenta situaciones incompletas. Problemas que no tienen instrucciones claras, pero eso no significa que no tengan solución. A veces, la salida no está en lo que sabemos, sino en la humildad de buscar con el corazón abierto. Imagina a una niña que quiere volver a hablar con una amiga después de una pelea. No sabe cómo, no tiene las instrucciones para arreglar esa amistad. Pero si respira hondo, si mira con cariño, si se atreve a dar un primer paso, puede que descubra que no necesita tener todas las respuestas. Solo el deseo de reconstruir. Así también con aquel motor. Lo que parecía una pérdida total escondía una posibilidad inédita. Y lo mismo puede estar ocurriendo con algo en tu vida ahora. Muchas veces creemos que lo perdido ya no se puede recuperar. Pero si lo que perdemos es precisamente lo que nos lleva a descubrir una nueva forma de hacer, de pensar, de sentir. Ese motor detenido, esa pieza que nadie podía encontrar, no era el fin, era el inicio de algo inesperado. Y eso es lo que sucede cuando nos atrevemos a mirar el problema con ojos de aprendiz, no de experto, porque el verdadero poder no está en saber todo, sino en estar dispuesto a aprender con lo que la vida nos muestra, incluso cuando parece un callejón sin salida. Así como un niño puede ver lo que ninguém más ve, tú también puedes sorprenderte al descubrir dentro de ti una creatividad dormida, una fuerza suave, pero poderosa. A veces, lo que el mundo llama imposible es solo el primer paso para una gran historia. Y así, en medio del ruido de herramientas y el silencio de la frustración, una mirada inocente se posó sobre aquella pieza rota. No traía planos, ni títulos, ni experiencia, pero traía algo mucho más valioso: curiosidad, fe y un corazón dispuesto. ¿Te animas a seguir descubriendo lo que pasó después? A veces, incluso los más sabios se ven de frente con el límite de su saber. El dueño de la retífica, con años de experiencia y manos endurecidas por la grasa de 1000 motores, se sentía derrotado. Probó moldes, buscó esquemas viejos, repasó catálogos olvidados. Nada encajaba. La frustración no era solo técnica, era personal. Como cuando uno intenta arreglar lo que ama y no lo consigue, y el orgullo empieza a pesar más que la propia dificultad. Muchos adultos cargan ese peso en silencio. Padres que no logran acercarse a sus hijos, maestros que sienten que sus alumnos no aprenden, gente buena que aún dando lo mejor de sí se ve estancada, como si todo el esfuerzo fuera en vano. Pero no es así. A veces la vida simplemente está esperando que soltemos el control, que abramos un espacio para algo inesperado. Hay niños que ven a sus papás tristes y no saben por qué.
Solo sienten el ambiente pesado, las miradas hacia el suelo, y creen que es culpa suya, pero no es culpa de nadie. Es solo el corazón humano que, cuando lucha mucho sin ver resultados, se cansa, como el rectificador que ya no sabía a qué más recurrir. Lo había intentado todo, y aún así, no bastaba. En esos momentos, algunos se enojan, otros se cierran y otros se rinden. Pero hay algo que se puede hacer: respirar y mirar alrededor. Porque cuando el alma se agita, necesita pausa, no para rendirse, sino para ver lo que no está viendo. A veces, la respuesta no llega porque estamos mirando en la dirección equivocada, y hace falta una nueva mirada, aunque venga de alguien inesperado. Un adulto puede pasar horas buscando una solución con técnica, pero un niño puede encontrarla con intuición. El rectificador no sabía que, mientras él se angustiaba, unos ojos curiosos lo observaban en silencio. No había mapas ni planos, pero había alguien mirando con amor. Y cuando hay amor, hay posibilidad, aunque no parezca lógico, aunque nadie espere nada de quien observa desde el rincón. La desesperanza no es el final. Es solo un aviso de que algo distinto quieren hacer, y en esa oficina, cuando ya nadie creía que era posible seguir, se sembró una semilla de fe, pequeña, callada, pero viva. Y esa semilla tenía nombre, lápiz y 10 años. Mateo no era un niño común. Mientras otros corrían entre bicicletas y pelotas, él pasaba horas mirando cómo se abría un carburador o cómo se alineaban las válvulas. No interrumpía, observaba, con los ojos bien abiertos y el alma encendida. Aprendía con el silencio y con la paciencia. Algunos lo llamaban raro, otros simplemente no entendían. Pero él sabía que algo dentro de sí se movía cada vez que un motor respiraba. Muchos niños tienen talentos escondidos que los adultos no ven, porque no hacen ruido, porque no alardean, porque no buscan aplausos, pero están ahí, con los ojos atentos, con las manos inquietas, con la mente soñadora. No hace falta ser grande para ser sabio. Hace falta escuchar lo que te llama por dentro. Mateo vio la pieza rota sobre la mesa y sintió una chispa. No era solo curiosidad, era algo más profundo. Era como si el motor le hablara, como si dijera: intenta entenderme. Pidió verla de cerca. Nadie tomó en serio su pedido. Un niño entre adultos, en un ambiente serio, no suele ser escuchado. Pero Mateo no se ofendió, solo insistió, con calma. Cuando una niña insiste en ayudar, cuando un niño quiere entender algo difícil, no lo hace por capricho, lo hace porque algo dentro de él quiere crecer. Y si lo ignoramos, ese deseo se apaga. Pero si lo escuchamos, florece. Mateo no gritó, no exigió, solo pidió una oportunidad. Y a veces, eso es todo lo que se necesita, una oportunidad sincera. Los adultos se rieron, pero Mateo no se rió. Tomó la pieza con respeto, la giró, la estudió, no con soberbia, sino con amor, como quien acaricia un rompecabezas perdido. No buscaba reconocimiento, solo quería ayudar. Y en su mirada no había duda, había propósito. Un propósito tan silencioso como poderoso, como el de tantas niñas y niños que sienten que tienen algo que ofrecer, aunque nadie les pregunte. Y cuando el mundo no cree en ellos, basta que ellos crean en sí mismos, como Mateo, que sin saberlo ya había empezado a cambiar el destino de ese motor y de muchas vidas. Mateo no esperó instrucciones. Buscó un papel, una regla, un compás, un lápiz bien afilado. Se sentó solo, con la pieza dañada delante y el corazón encendido. No sabía nombres técnicos ni fórmulas complejas, pero tenía lógica, tenía ojos entrenados en el silencio, y tenía algo que pocos adultos conservan: la confianza en imaginar lo que falta. Cada línea que trazaba era un acto de fe, no en él mismo, sino en lo que podía surgir si se entregaba con todo el corazón. Miraba un pedazo quebrado y pensaba en lo que ya no estaba.
Usaba la simetría como quien trata de reconstruir un recuerdo. Hacía preguntas sin hablar, y el papel comenzaba a transformarse, de un espacio vacío a un mapa de posibilidades. Muchos niños hacen eso todo el tiempo, dibujo tras dibujo, intentan entender el mundo, pintan lo que sueñan, proyectan lo que desean. Y sin saberlo, entrenan la mente para solucionar problemas grandes. Por eso es tan importante no limitar su imaginación, porque a veces, en un trazo tembloroso, se esconde una solución que nadie más había considerado. Mateo no pretendía ser ingeniero, solo quería ayudar. Pero su amor por los motores, su atención al detalle, su ternura por aquella pieza herida, lo llevaron a crear algo valioso. No se trataba de exactitud matemática, sino de intuición guiada por años de observación. Y lo que parecía un simple dibujo infantil empezaba a parecerse a un plano real. Mientras los adultos hablaban del fracaso, él dibujaba esperanza. Mientras otros veían pérdida, él proyectaba reconstrucción. Y eso es algo que todos podemos aprender de los niños. No quedarse en lo que falta, sino intentar imaginar lo que podría ser, aunque nadie te pida, aunque te digan que no tiene sentido, aunque parezca que estás solo, porque cuando haces algo con amor, nunca estás realmente solo. Hay una fuerza que acompaña cada intento genuino. Una fuerza que honra el esfuerzo silencioso, el gesto sincero, el corazón valiente. Mateo no sabía si su dibujo iba a servir, pero lo hizo igual, porque a veces el primer paso hacia el milagro es simplemente intentarlo. El padre miró el dibujo como quien observa un sueño ajeno. No confiaba del todo, pero tampoco lo descartó. Algo en aquellas líneas torpes tenía alma. Mandó el boceto al torno, sin esperar mucho. El torneiro, acostumbrado a medidas exactas, frunció el ceño al principio, pero cuanto más avanzaba, más se sorprendía. Los encajes coincidían, las proporciones se respetaban. Una pieza no nace solo de la técnica, nace del entendimiento profundo de su función. Y Mateo, con solo 10 años, había intuido cómo esa pieza respiraba dentro del motor. No lo aprendió en un manual, lo aprendió viendo, escuchando, sintiendo. Hay niños que aprenden con los ojos, otros con las manos y algunos con el corazón. Mateo usó los tres, y por eso su dibujo funcionaba. En la vida hay momentos en que lo que parecía improvisación se revela como sabiduría oculta. Un niño que consuela a su madre con palabras simples. Una niña que resuelve un conflicto en la escuela con un gesto de bondad. No tienen experiencia, pero tienen claridad. Y eso es muchas veces suficiente para iluminar lo que parece oscuro. El torneiro ajustó la última curva, pulió los bordes, y cuando la sostuvo en la mano, comprendió que no era un simple metal. Era la prueba de que algo extraordinario había ocurrido. Nadie esperaba que funcionara, pero funcionó, porque cuando un corazón inocente se entrega por completo, el resultado lleva una precisión que va más allá de números. La pieza fue colocada en su lugar, encajó con una naturalidad desconcertante, como si siempre hubiera estado allí. Como si Mateo hubiera rescatado no solo una forma, sino una memoria dormida en el motor. A veces hay cosas que el alma reconoce antes que la mente, y ese fue uno de esos momentos. Y justo cuando todos pensaban que aquello era lo más sorprendente que podía pasar, el motor hizo un sonido, su primer suspiro, como si también él quisiera decir algo, como si reconociera el gesto de quien lo ayudó a volver a la vida. Y entonces comenzó a girar. El motor rugió. No fue cualquier sonido. Fue como un latido que volvía después de mucho tiempo. Todos en la retífica se quedaron quietos, sin hablar, como si estuvieran presenciando algo sagrado. La máquina que ya daban por perdida, ahora giraba con vida propia. No vibraba solo por dentro. Vibraba el ambiente entero.
como si el alma del taller hubiese despertado con ella. El cliente abrió los ojos, sin entender. Preguntó qué habían hecho. El padre señaló el dibujo, todavía lleno de marcas de lápiz. «Fue él», dijo, señalando a Mateo. El hombre lo miró, sorprendido. Se acercó al niño, como quien se aproxima a un secreto. Y por un momento, nadie era grande ni pequeño. Solo humanos compartiendo un milagro. Hay momentos en que la lógica se queda corta, y lo que queda es la verdad del corazón. Así como hay niños que sanan discusiones con un abrazo, hay otros que arreglan motores con un papel. Porque no se trata solo de saber, se trata de querer, de poner el alma en lo que uno hace. Y eso, Mateo lo hizo sin miedo. El motor no solo volvió a funcionar, volvió a confiar, volvió a respirar, como si reconociera el cariño con que fue reconstruido. A veces las cosas también sienten, y cuando se les trata con respeto, responden. Por eso hay tornillos que giran suave, engranajes que encajan justo, motores que agradecen rugiendo con fuerza nueva. En ese momento nadie dudó más de Mateo, ni su padre, ni los mecánicos, ni el cliente. Lo que antes parecía un juego de niño, ahora era prueba de sabiduría. Una sabiduría que no viene de libros, sino de mirar con amor. Cuando alguien pone el corazón en algo, no importa su edad, lo que importa es la intención con que lo hace. Y así, mientras el motor giraba como nuevo, todos sabían que no era solo metal el que se movía, era la fe, la esperanza, la certeza de que a veces lo pequeño salva lo grande y lo invisible se vuelve inolvidable. La historia no tardó en hacerse conocida. Primero fueron los vecinos, luego mecánicos de otros barrios. Querían ver con sus propios ojos al niño que había devuelto la vida a un motor con un simple dibujo. No entendían cómo lo había hecho, pero al mirar a Mateo, algo en ellos cambiaba. Porque no veían solo un niño, veían humildad, talento y luz. Mateo no se volvió arrogante. Recibía a cada visitante con la misma calma de siempre. Escuchaba, observaba, preguntaba. Algunos traían piezas oxidadas, fragmentos sin sentido. Él los giraba en sus manos como si hablara con ellas. Y con papel y lápiz comenzaba el ritual. Dibujar, imaginar, reconstruir, era su forma de orar. Los adultos lo llamaban el ingenierito. No como burla, sino como respeto. Y aunque él no entendía del todo ese apodo, lo aceptaba con una sonrisa tímida. Lo que le importaba no era el título, era ver que su dibujo ayudaba, que su tiempo frente al papel servía a otros, que podía aportar algo, aunque fuera pequeño. En la retífica, el ambiente cambió. Ya no era solo un taller de metales y grasa, era un lugar donde lo imposible se volvía posible. Donde un niño de 10 años enseñaba a grandes hombres a volver a creer. El padre de Mateo lo miraba trabajar en silencio, como orgullo nos hoyos, y comprendía que su hijo no solo había salvado un motor, había salvado la esperanza del lugar. A veces, el talento nace donde menos se espera. No necesita diplomas, ni trajes, ni escenarios. Basta un rincón tranquilo, un corazón abierto, y el permiso de intentar. Mateo no pedía permiso para soñar, solo lo hacía, y en ese hacer iba sembrando respeto, inspirando a otros, dignificando su don, y así terminó por convertirse en algo más que el hijo del dueño. Era el alma joven del taller, el que recordaba a todos que aún había belleza en los detalles, que aún había lugar para lo extraordinario y que con un lápiz y un poco de fe se puede cambiar el mundo. Un dibujo a la vez. Lo que parecía una simple hoja rayada terminó siendo la llave que salvó mucho más que un motor. Salvó la fe de un barrio entero. Mateo no solo dibujó una pieza, dibujó esperanza, respeto y el recordatorio de que todos, incluso los más pequeños, tienen algo grande para ofrecer. ¿Y tú, en qué parte de tu vida podrías empezar a dibujar un nuevo comienzo hoy?